AMLO presentó su reforma electoral, plantea desaparecer al INE, eliminar a los plurinominales y reducir el dinero a los partidos políticos. La pregunta es, ¿se va a aprobar? Y también revisaremos cómo van las encuestas en los 6 estados que tendrán elección este año. Todo gracias al Poll of Polls de polls.mx. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual, iniciando este podcast de jueves. Muy emocionados. Y ya está junto a mí Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Poncho, ¿cómo estás? ¿Por qué estás tan emocionado? Pues ya quiero que sea viernes. Soy así de básico, perdónenme. Pero pues estoy muy emocionado. No tengo nada, pero ya ¿Qué quiero pasó? que sea viernes. ¿Por qué? ¿De qué me perdí? Pues no. ¿Qué hay hoy jueves? Pues no, o sea, yo quisiera decirte, hay una mega fiesta, pero no. ¿Y quieres Nada que más. sea viernes por la reunión del presidente Biden con el presidente López Claro, Obrador? por supuesto que sí. No vayan a creer que es por ninguna otra cosa más que por eso. No porque ya llega el fin de semana. Porque vamos a escuchar el mismo mensaje de cada 6 meses cuando lo manda a llamar y pues no. Que Manuel López San Martín todos los domingos en la noche o lunes sí. en la mañana se me pone, ya casi es viernes y lo quieres matar al güey. Sí, porque además es justo en ese momento del domingo. Justo. En donde como que ya está anocheciendo y sientes la... Sunday Blues. Sientes todo el lunes ya iniciando y entrando a tu cuerpo y dices, no. Pero la verdad es que es un mensaje positivo, si te das cuenta. Depende cómo veas la vida. Pues sí, ¿no? Y depende de cuánto lo conozcas a él. Seguramente. Un saludo a Manuel. Saludos al querido Manuel. Digo, para nosotros no haría diferencia, pues porque a final de cuentas nunca dejas de chamear, pero no. Hay ya propuestas y ya hay legislaciones en el mundo que proponen una semana laboral de 4 días con 3 días de fin de semana. Ah, claro, sí. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Pues, o sea, es que mira, yo solo conozco el tipo de trabajo del periodismo y pues trabajamos, como dices tú, todos los días 24/7. Obviamente descansas cuando puedes, ¿no? Pero pues supongo que hay, pues si los datos nos muestran que aumenta la productividad, pues está bien. Sí. Creo que es que para mí siempre es muy confuso eso, porque yo sí creo que hay profesiones en donde no puedes tener una semana laboral así como lo marca la ley, como la nuestra, ¿no? Y vénganse encima con todo lo que seguramente van a poder empezar a decir, pero la verdad es que es una realidad, ¿no? Puedes tener un esquema distinto, puedes buscar, pero hay otras en donde creo, pues sí, si trabajas en una fábrica, pues perfectamente, ¿no? De sol a sol o no sé. O en servicios, o en tiendas, en restaurantes, ¿no? Y qué maravilla, ¿no? Eso sí podría ser. Igual que el home office, pero bueno. Denos un día más de fin de semana. Y con horario de invierno. Y con horario de invierno. Que eso sí parece ser que sí nos lo van a cumplir Exacto. Los queridos diputados de Morena. Poncho. A ver, Dios mío. Bueno, ahora sí que ya lo sabíamos. Sí. Ya se venía a venir. Ajá. Pero ya no las van a dejar caer Cayetano. Ya no las van a dejar Cayetano. Sí. Perdón, no tengo barrio. Ustedes disculpen. Sí, no, pero... Cero barrio. Por eso uno mejor ya no lo intenta, pero sí. O doblada, o como... No, eso no. Poncho. A ver. El presidente López Obrador anunció hoy en la conferencia mañanera que ha enviado al Congreso de la Unión a diputados, porque también se tenía la duda de dónde iba a caer la propuesta. Que ahí hay otro chisme que ahorita les voy a contar. Va. A la Cámara de Diputados la reforma electoral. ¿Qué es una reforma electoral? Una reforma electoral es un conjunto de leyes que pretende cambiar o modificar las reglas del juego electoral en un país, de acuerdo, ¿no? Y eso sin ninguna connotación más que eso es lo que es. Rápidamente, para entrar en detalle, para entrarle al debate, déjame buscar aquí en mi chat, hago un listado de los principales puntos de la propuesta del presidente López Obrador, porque claramente es una propuesta muy larga la que le ha llegado a la Cámara de Diputados. Es una reforma electoral, le llaman la de forma democrática. Plantea la desaparición del INE y sustituye
al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC. Reduce de diputados plurinominales y legisladores federales y locales. Reduce los organismos electorales. Reduce el financiamiento a los partidos y a las elecciones. Facilita el voto electrónico. Incentiva el voto extranjero. Elección de consejeros y de magistrados electorales mediante el voto popular. Desaparece los OPLES, que son los organismos electorales locales, estatales. Sí. Desaparece los tribunales electorales locales y federaliza las elecciones. Cambia de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos. Reduce a los integrantes de los ayuntamientos en los municipios. Reduce los tiempos en radio y televisión en materia electoral. Reduce al 33% la participación ciudadana para que la revocación de mandato sea vinculante. Eso es básicamente, digamos, la lista de los puntos importantes. Antes de pasarte la papa caliente, esta reforma fue propuesta por Horacio Duarte, escrita, desarrollada. Sí, fue hecha. Por Horacio Duarte, que él está en aduanas. O sea, es decir, con esto quiero preguntarme a mí mismo, a ti mismo y a todo el país, ¿qué tiene que hacer Horacio Duarte escribiendo una reforma electoral? Está escrita por Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación, que ahí me pregunto qué tiene que estar haciendo un secretario de Gobernación escribiendo una reforma electoral, y también Pablo Gómez, que Pablo Gómez sí es más legislativo, y no sé, para mí tendría un poquitito de más credenciales para poder meterse en esto, pero entonces, esa es la propuesta, de estos personajes viene la propuesta, y esto es lo que le ha llegado a las manos de la Cámara de Diputados. Pues mira, ahora sí que vamos por partes, ¿no? Como dijo Jack el Destripador. Exacto. Ya somos unos tíos. Unos tíos. Pero, a ver, lo de Horacio Duarte a mí me parece interesante porque ciertamente ahorita es el titular de aduanas, es aspirante al gobierno del Estado de México, pero recordemos que por muchos años, yo creo que más de 5 años, fue el representante de Morena ante el INE. Y sí me parece que es una persona que sabe de leyes electorales, ¿no? Algunos le decían era el abogado de AMLO, porque pues todo lo de fraude, todo lo de no nos gusta el resultado de la elección, y iba Horacio Duarte a impugnar, ¿no? Ya me tomó una crítica Poncho, me parece que muy bien tumbada. Pero digamos con argumentos, ¿no? Claro, que claro, yo no soy siempre. no conozco al señor Duarte, pero sí me parece que es una persona por eso lo llama, ¿no? A escribir. Adán, pues me parece que como confía en todo, así como pues Adán mi café está frío y Adán mi reforma electoral está incompleta, pues va, ¿no? Y la verdad es que es un hombre que necesita conocer a profundidad esta ley si es que tienen la mínima intención de aprobarla, que yo no creo. Pero cuando menos va a tener un diálogo con la oposición, ¿no? Me parece que de la lista que planteaste, que es muy completa en el resumen de lo que está en la ley, hay unas cosas que yo aplaudiría y diría sí, por favor, de acuerdo y hay otras que digo no. No sé si tú sigues en el mood de desaparezcamos al INE, esa yo no estoy de acuerdo. Simón la cacariza. ¿No? Ahí yo creo que tenemos tú y yo diferencias. Lo de los partidos políticos, reducir el dinero, sí, por favor, aunque yo sé que es imposible, porque pues cómo los mismos partidos van a votar por tener menos lana. Ese es como la discusión casi bizantina del huevo y la gallina, porque pues sí, ellos van a decir, sí, queremos reducir el costo de la democracia, pero cuando ya están en la mera hora de la votación, dicen, no, pues ¿cómo? No va a salir. Lo de los plurinominales me parece que no es mala idea, aunque sí me preocupa un poco que hicieron mucha insistencia en el mensaje y en el discurso cuando lo presentaban diciendo que el voto de la mayoría pese de verdad, que de verdad la proporción del voto de por quien la gente vota tenga un recuento verdadero. Y el asunto ahí es que si tú le das una aplastante todo a quien tiene la mayoría, las minorías quedan desaparecidas, borradas, ¿no? Y yo, o sea, ciertamente en este mismo espacio hemos dicho, pues si la gente votó por tal partido en su mayoría, pues debería tener pues la mayor participación, sí, pero si como respuesta a eso desapareces a todos los otros, hay un peligro, me parece, ¿no? Lo del INE, pues me parece que no, o sea, yo opto más por reformar lo que tenemos. Me parece que es interesante lo de que los consejeros sean electos democráticamente, y ellos usan el argumento de yo ahí no estoy de acuerdo. Pues es que mira, usan el argumento de es que ya no van a ser elegidos por las cúpulas de los partidos, ¿no? Como ocurre ahorita. Va a pasar lo mismo siendo postulados, entonces no cambia, ¿no? Entonces, digamos, nada más meterlos a un contexto electoral a los consejeros es
¿quién te va a dar el dinero para tu campaña? Pues ¿De dónde vas a sacar el dinero de tu campaña? ¿Quién te va a apoyar para tu campaña? ¿Quién va a decidir que vas tú como candidato? Todo eso ocurre dentro del esquema de los mismos partidos políticos. De acuerdo. A ver, desaparición del INE y sustitución por Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ¿a favor o en contra? En contra. ¿Tú? Pues mira, creo que es el mismo planteamiento de decir, lo cambiamos de Procuraduría a Fiscalía, lo cambiamos de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. O sea, a ver, ¿tiene que haber un árbitro electoral? Sí. Sí. ¿El INE es carísimo? Sí. ¿Me preocupa la estancia de los consejeros? No. Por mí que los cambien y pongan a Sí, otros. sí. O sea, finalmente, tomato, potato, potato. Reducción de diputados plurinominales y legisladores federales y locales. Sí. Yo Reducción, no eliminación. sí, a ver, yo más que reducción o eliminación iría por un tema de candados. Porque claramente los partidos políticos han utilizado esta idea que era para las minorías para poner, nada más hay que ver las listas de los plurinominales. Sí. En todos los partidos políticos los primeros 10, 15, 20 propuestas de plurinominales son favores pagados de los partidos políticos. De acuerdo. No ves a grupos indígenas, no ves a grupos de minorías, sino hasta muy abajo en las listas, y creo que ahí habríamos que poner candados, pero no eliminar ni reducirlos. Ok. Reducción de organismos electorales. Sí, pero conociendo cómo era antes, que todo estaba centralizado, va a ser más gasto. Yo voy que no. Va a ser más gasto. Menos financiamiento a los partidos y a las elecciones. Sí. Sí. Facilitar voto electrónico. Súper sí. Súper sí. Incentivar el voto extranjero. Sí. Sí. Elección de consejeros y magistrados electorales mediante voto popular. No. No. Desaparición de las OPLES, tribunales locales y federalización de elecciones. Reitero, va a ser más caro. Suena bien, pero no es real. Me parece que muchos de estos atentan en contra del pacto federal, de lo que es una república federal como lo es México, y le quitas demasiado, no quiero decir poder, pero demasiada independencia a los estados. Sí, porque, digamos, recordemos por qué se transforma el IFE al INE. Y es justo porque lo que quisieron es desfederalizar las elecciones que antes estaban todas bajo control del INE, y por eso se crean los soples. Y por eso se transforma en Instituto Nacional Electoral en lugar de federal. Porque solo veía las elecciones, digamos, sí federales, pero ya no tenía ese control, ¿no? Ahorita regresar a eso que teníamos desde los 90. Centralizar y presidencializar todo. No es bueno. Yo no tengo claridad de qué va esto, pero cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos. Ahí no podría opinar porque no sé a qué se refieren con cambio de elección. Tendríamos que verlo, pero también hablan de reducir a las regidurías y los diputados locales, y, o sea, digamos, de cómo van a ser elegidos, que supongo que tiene que ver con las listas y con los distritos y con, ¿no? Pero hay que clavarnos a la... Reducción de integrantes de los ayuntamientos en los municipios, sí. Sí, eso sí. Reducción en tiempos en radio y televisión en materia electoral, sí, por favor, sí. Sí. Reducción del 33% de participación ciudadana para la que la revocación de mandato sea vinculante, no. Pues no. O sea... Es un precedente muy peligroso para mí. Sí, o sea... Moviliza la oposición con lana y con intereses y tiras a un presidente. De acuerdo. Y se queda Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la República. No, muchas gracias. No, gracias. No. A ver, ¿es una reforma que no va a pasar? No. ¿Es una reforma que no se debió presentar previo a las elecciones presidenciales del 2024? Sino que es una reforma que se tendría que haber presentado después de las elecciones del 24, pero claramente pues el presidente la decidió presentar ahora. La pudo presentar desde el inicio de su mandato y no lo hizo así. Entonces creo que los tiempos legislativos no le ayudan porque no tiene mayoría constitucional. Los tiempos electorales no le ayudan porque estamos a un mes de la elección del 22, a un año del 23 y a 2 del 24. Creo que sí, en estos momentos debilita a la oposición. Le preguntaban al presidente y decía en la mañana, no es una reforma que va por eliminar a la oposición, pero sí me parece que cuando hay un partido tan poderoso y un presidente tan poderoso, una propuesta como estas disminuye y mina a la oposición, y eso, pues, digo, más allá de que creo que la oposición lo ha hecho pésimo, no es conveniente para una sana democracia en el país. Y no veo que el PAN, PRI, PRD estén por el cambio del Instituto Electoral al de consultas entonces
Si es una reforma que va dirigida con nombre y apellido a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, creo que habría maneras en las que los podrían remover y poner a personas que no sean tan abiertamente opositoras al gobierno, y no porque no esté a favor de la oposición, sino porque yo sí creo que se han salido de su lugar como árbitros electorales y han tomado un papel de opositores. Y la gran pregunta es si esto es verdaderamente un ejercicio democrático electoral o es una venganza contra Ciro y Lorenzo directamente. Pues yo creo que sí tienen su nombre y apellido al calce, ¿no? Pero también creo que como estrategia, porque él tiene claro desde hace semanas que no va a pasar nada de lo que va a proponer en adelante, ¿no? De reformas constitucionales. Pero yo creo que esta reforma, en cuanto llegue a las manos de la oposición, automáticamente está pensada también para marcarlos, ¿no? Y entonces, pues ahorita los morenistas van a decir, sí, vamos con todo, eliminemos plurinominales, sin lana para los partidos, porque saben que no va a pasar, ¿no? Y entonces la oposición solo puede tener una postura, ¿no? Que es, no queremos eso. Y entonces en el discurso va, claro, el PAN, PRI, PRD, como siempre, ¿no? En los intereses. Y ya vimos cómo les fue ahorita con la eléctrica. Yo creo que así está pensada, ¿no? Sabe que no va a pasar y está hecha para marcar a la oposición y decir, mírenlos, otra vez, ¿no? Y pues eso... Sí, y es una lástima porque, como siempre en este país, caemos en las politiquerías y, claro. y no caemos en las verdaderas necesidades que tiene este país. Porque, a ver, ¿hay democracia en México? Yo lo dudo. ¿Hay transición en el país? Sí. Pero tú y yo, Ponch, sabemos cómo funcionan las elecciones. Pues sí. Y cómo, más allá de lo que reportan los candidatos, todo el dinero que está involucrado... Uh-huh. ¿Qué tan involucrado está el crimen organizado? También. En los grupos del narcotráfico. Cada vez más. ¿Qué tanto piso parejo hay al interior de los partidos políticos para las candidaturas y las nominaciones? O sea, es decir, y no solamente en México, en muchas partes del mundo en donde, pues sí hay democracia porque sí hay como una elección directa de los ciudadanos y hay una transición. Pero cómo se llegan esos votos y cómo se movilizan esos votos y cómo se compran esos votos y cómo se compran candidatos y se compran conciencias y entra dinero sucio y entra dinero no reportado, pues eso en realidad no es una democracia, pero y no estamos sobre esos temas. Somos una democracia sin demócratas, como no me acuerdo quién dijo, pero se dice mucho en este país. Y por ahí tendría que ir la discusión de sí cuánto nos cuesta a los mexicanos las elecciones y cómo vamos a blindar las elecciones de los intereses público-privados, de los partidos políticos, de los dineros ocultos y del crimen organizado. Y no estamos ahí, es una discusión politiquera. De acuerdo. Y yo digo, no sé cuánto tiempo nos quede, pero si no lo podemos pasar para otro. Minutitos. Pero es que justo, digamos, tú que eres tan docto y casi nacionalizado gringo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí se eligen a los fiscales, ¿no? Sí. Y a los sheriffs, a los district attorneys, y que yo sé que son muy distintos a un magistrado electoral y a un consejero electoral, porque además el consejero electoral en este país se piensa como un árbitro, ¿no? O tendría que ser un árbitro. Un magistrado electoral pues ya es un juez, no es tanto un árbitro, ¿no? Pero entonces, ¿ahí cómo funciona? ¿También es partidista el asunto? Ahí la gran diferencia que hay en Estados Unidos, y que a mí me gustaría ver un modelo así en México, pero que no lo veo posible, es que el dinero y los recursos son transparentes. Entonces, tú puedes tomar el dinero que te ofrece el Estado. Por ejemplo, para la presidencia son $250 millones. El Estado te dice, Poncho, ¿te quieres lanzar como candidato demócrata? Aquí tienes $250 millones. Y tú tienes la capacidad de decir, no los quiero. No, muchas gracias, y prefiero levantar mi dinero por la vía privada, a partir de donaciones. Y anteriormente había un límite para esas donaciones, pero a partir de una decisión de la Suprema Corte de Justicia, que no me acuerdo ahorita cómo se llama el caso, permitieron la entrada de dinero ilimitado a las campañas políticas en los Estados Unidos. Entonces, tú puedes levantar $3,000 millones y yo puedo levantar $100 millones. Y tú lo levantaste de Microsoft, Apple, Google, Facebook, y yo lo levanté de los güeyes de la esquina. Y vale lo mismo, y es lo mismo. Entonces, creo que esa contienda sí se hizo muy despareja. Pero a pesar de esto, el dinero de las campañas es mucho más transparente de lo que es aquí en México. Claro. Y creo que ese sería como el gran tema y el gran problema. Y los servidores públicos que son electos
mayoritariamente no están afiliados a los partidos políticos, no corren por ningún partido político, corren de manera independiente y van teniendo una carrera en la que tú le das seguimiento justamente, pues primero fuiste District Attorney, luego fuiste fiscal estatal, ¿no? Y luego, entonces, y aquí eso no ocurre, no hay como una carrera de magistrados electorales en las que puedas ir recorriendo con cargos públicos los diferentes espacios para que vayas llegando a los siguientes niveles, sino que sería, a ver, yo creo que Poncho es bueno, estudió leyes y sabe, sí, órale, pues vas. O sea, sí hay dentro del Poder Judicial, pero no es porque sean electos, sino por los exámenes. No son todo, electos, ¿no? Exactamente. Pero sí. Entiendo. Digo, es que se me hace interesante porque pues al final ahí sí no son políticos como tal, aunque terminan siéndolo. Tan es así que Kamala Harris fue fiscal, ¿no? Y ahora es vicepresidenta. Y creo que en este país es muy peligroso, digo, no ahí no dice si es con posibilidades de reelección, de reelección o no, pero pues imagínate que se quede un magistrado o un consejero por 500 años porque fue ilimitadamente electo, pues tienes a un Hoover en potencia, ¿no? O Hertz, ¿no? Ándale. Pues sí, pues bien, vas a tener más barrio. Perdón, es que no tengo barrio. Me falta barrio. Pero sí, exacto. Oye, vamos a revisar rápidamente, vamos uno y uno las encuestas de Polls MX, ya para terminar, de cómo va nuestra encuesta de encuestas, que como siempre les recordamos, se pueden registrar en polls.mx, ahí meten su correo electrónico, ponen una clave y es gratis, pueden recorrer y conocer todas las encuestas de todas las encuestadoras y sobre todo nuestra encuesta de encuestas, que es el resumen de todas las encuestas de todas las encuestadoras en un solo lugar. 10. Entonces, nuestra encuesta de Aguascalientes, si fueran las elecciones, el PAN, PRI, PRD tendría 53% de la intención de voto, Morena 34%, MC 8%, PT Partido Verde 3% y Fuerza por México 0.5%. Hay una diferencia de 20 puntos entre el primer y segundo lugar en Aguascalientes. Parece ser que prácticamente ahí el PAN se queda con el Estado, con Tere Jiménez. Durango, esta es la más reñida, me parece, hay que ponerle mucha atención. En nuestra encuesta de encuestas y hasta el momento tenemos al PAN, PRI, PRD con 48.22% y a Morena, PT y Partido Verde con 44.81%. 4 puntos de diferencia, que es prácticamente un empate, no es oficial. Buenísimo. Pero esta es una de las elecciones más interesantes y MC tiene 6%. En Hidalgo, Morena, PT, PANAL 58% de la intención de voto, PRI, PAN, PRD 29%, MC 9%, Partido Verde 3.21%. Hay una diferencia de casi 30 puntos en Hidalgo en favor de Morena. Parece ser que Julio Menchaca se lleva la elección. Hasta el momento. Y en Oaxaca, que son muchos candidatos, una oposición dividida y pulverizada, Morena, PT y PBM tiene 58.8% de intención de voto, va en primer lugar. En segundo lugar, fíjense la diferencia, va el PRI y PRD con 24.31%, el PAN, que fue solito, 8%, MC solito también 7%, y de ahí pues ya menos de 1% el resto de los candidatos. Igual tendencia Morena. Quintana Roo, Morena, PT, Partido Verde 56%, PAN, PRI, no, aquí es PRD, PAN, perdón, aquí PRI va solo. PRD PAN 18%, MC 15%, PRI 6% y más 3.40%, una distancia también de 35 puntos. Parece que Morena se queda con Quintana Roo. Y para cerrar, Tamaulipas, en donde Morena, PT, PBM tiene 55.25%, primer lugar, en tendencia en este momento. El PAN, PRI, PRD con 36.9%. Y MC con 7.85%. Igual una tendencia favorable en Morena, cuando menos hasta este día. Es cuanto, mi Poncho. Es cuanto. Les agradecemos a ustedes que nos escuchan, que nos comentan, que nos están recomendando. Agradecemos, por supuesto, a todo el equipo de Político MX, que lo hace muy bien. A David Galicia, Iván Cerón, César García. Gracias, Juan Pablo de León. Gracias a ti, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. Es cuanto. Juan Pablo de León, es cuanto. Hasta luego. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.